Evangelio de hoy. Miércoles 19 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 11 al 28. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble se fue a una provincia lejana para recibir un reino y volver. Y llamando 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Mas sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo recibido el reino, mandó llamar a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había ganado cada uno negociando. Y vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo. Pues en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino el segundo, diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo: tú también serás sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre recio, que tomas lo que no pusiste, y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio? ¿Qué tomo lo que no puse, y qué ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco? ¿Y yo viniendo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo, que a todo aquel que tuviere, le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene le será quitado. Y también aquellos mis enemigos que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Y dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La espera del reino y el sentido profundo del pasaje. Este pasaje presenta una escena que a primera vista puede parecer sencilla, pero en realidad encierra una estructura espiritual completa que invita a contemplar el modo en que Dios confía, el modo en que el ser humano responde, y la seriedad con la que se comprende el tiempo que nos ha sido entregado para vivir. La narración muestra a un Señor que se ausenta, a siervos que reciben una responsabilidad concreta, y a un grupo de ciudadanos que rechazan su presencia. La escena se convierte en una imagen amplia, donde se revela lo que significa vivir entre la primera y la última manifestación de la gracia, entre la partida y el retorno, entre lo que se nos ha dado y lo que se nos pedirá como fruto. La partida del Señor como símbolo de la misión confiada. Cuando se describe a este personaje que se dirige a un lugar lejano para recibir un reino, la imagen se convierte en un signo de la distancia aparente que a veces experimentamos entre la presencia visible de lo divino y el trabajo cotidiano del creyente. La partida no es abandono, sino envío. Es una delegación solemne. Confiar recursos a los siervos implica
Una intención profunda. Se espera que ellos entren en la lógica del que gobierna. Que adopten su visión, que actúen en su nombre. Es una invitación a que cada uno reconozca que los dones que ha recibido no son fruto del azar, sino una participación directa en un proyecto más grande que nos trasciende. La ausencia se vuelve fecunda cuando es asumida como responsabilidad. El sentido espiritual de las minas entregadas. El gesto del Señor entregando minas a sus siervos encierra una pedagogía espiritual. A cada persona se le ofrece un recurso, un don, una oportunidad. No siempre se trata de dones extraordinarios o espectaculares. Con frecuencia la vida nos entrega pequeñas semillas. Un talento sencillo, una oportunidad mínima. Una persona que necesita nuestra ayuda. Un servicio discreto que nadie más ve. Una responsabilidad aparentemente irrelevante para los ojos del mundo. La parábola subraya que lo decisivo no es cuánto se entrega, sino que se hace con lo recibido. El reino no se construye solo con grandezas visibles, sino con la constancia de los gestos cotidianos. Con la capacidad de multiplicar lo que parece pequeño a través del amor y la creatividad. Los siervos diligentes, modelo de iniciativa y entrega. Dentro de la narración, los siervos que ponen en movimiento lo recibido encarnan una actitud esencial de la vida espiritual. La iniciativa confiada. No se les pide que actúen por miedo, ni que busquen beneficios propios, sino que permitan que el don crezca. Para que esto ocurra, cada uno tuvo que salir de su espacio seguro y arriesgarse. Esto enseña que la fe auténtica nunca se vive desde la parálisis. Requiere decisiones, apertura, capacidad de leer el contexto, valentía para asumir riesgos y sensibilidad, para reconocer que el mundo es el campo donde los dones de Dios pueden fructificar. Cuando se ponen al servicio del bien. Cuando los siervos regresan con más de lo que recibieron. La escena no celebra la ganancia económica, sino la madurez espiritual. Han comprendido la lógica de su Señor. Han participado de su visión. Han multiplicado la vida. El siervo que esconde la mina, imagen de la parálisis interior. La figura del siervo que guardó la mina y la devolvió sin haberla puesto en movimiento es profundamente significativa. No se trata simplemente de alguien que falló en una tarea. Es alguien que interpretó de manera distorsionada la intención de quien le confió el don. Su acción revela un corazón marcado por el temor, por la sospecha, por una lectura errada. Da el rostro del que gobierna. Al elegir enterrar la mina, decide proteger su seguridad personal, antes que entrar en la dinámica de la confianza. Esta actitud describe con claridad la tentación de muchos. Conservar, retener, esconder lo que se ha recibido para evitar errores. Críticas, esfuerzos, responsabilidades. Pero ese encierro se convierte en esterilidad. Y la ausencia de fruto se transforma en una forma profunda de resistencia interior. El retorno del Señor como momento de revelación. Cuando el Señor vuelve, la escena adquiere un tono de verdad definitiva. No se trata de un examen frío, ni de una evaluación burocrática. Es el momento donde se revela lo que cada uno ha hecho con su libertad. La rendición de cuentas no es un acto humillante, sino un reconocimiento transparente de la historia personal. Los que produjeron fruto reciben
Una invitación a entrar en una comunión más profunda con la alegría de su Señor. La recompensa no es solamente un aumento de autoridad. Es participación en una vida plena. En una alegría compartida, en una cercanía que se abre a quienes han comprendido la esencia del don. La consecuencia del rechazo y la incapacidad de confiar. En contraste, la actitud del siervo que guardó la mina expresa el drama humano de la desconfianza. Su manera de pensar determina su destino. Quien interpreta la vida desde el miedo termina encerrado en sus propias conclusiones y no logra descubrir que el Señor que le confió la mina no buscaba explotarlo, sino introducirlo en la fecundidad del reino. La consecuencia final no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural. Quien no desea participar. Quien no entra en la dinámica del amor. Quien se encierra en sí mismo. Pierde lo que podría haber sido vida multiplicada. Es una llamada fuerte a examinar nuestras propias actitudes. ¿Qué dones hemos escondido? ¿Qué oportunidades hemos enterrado? ¿Qué miedos hemos permitido que gobiernen sobre nuestra vocación? La dimensión comunitaria del relato, misión compartida. El pasaje no se dirige solo al creyente individual, sino también a la comunidad. La parábola describe la responsabilidad de la iglesia entera, llamada a multiplicar la presencia del reino en medio del mundo. Cada creyente aporta algo distinto. Nadie posee la totalidad. Pero todos poseen algo esencial. La vida comunitaria se fortalece cuando cada uno pone en servicio sus dones. Y se debilita cuando el miedo individual impide colaborar. La misión compartida invita a reconocer que toda obra buena, por pequeña que sea, toca el tejido completo del cuerpo espiritual al que pertenecemos. De esta manera, la parábola se convierte en un llamado a renovar la creatividad, la generosidad y la valentía pastoral. La invitación final, vivir en clave de confianza y fecundidad. El pasaje concluye presentando el contraste entre el fruto producido y la esterilidad escogida. Esta última sección del relato dirige la mirada hacia el presente de cada lector. El tiempo que vivimos es ese espacio entre la partida y el regreso, entre la gracia recibida y la gracia que un día será llevada a plenitud. El texto invita a preguntarnos qué estamos haciendo con lo que se nos ha entregado. Nos llama a reconocer que cada momento es ocasión para multiplicar la vida, para extender la bondad, para ofrecer frutos de justicia, de misericordia, de verdad. Quien vive desde la confianza descubre que la fecundidad espiritual no depende de la cantidad inicial sino de la disposición del corazón, la responsabilidad interior y la verdadera libertad. Una de las enseñanzas más finas de este pasaje es la comprensión de la libertad. No se trata de una libertad entendida como independencia absoluta, sino de la libertad que consiste en la fidelidad a una misión que no nace de uno mismo pero que da sentido a toda la vida. La libertad es la capacidad de elegir cómo responder a un don recibido, cómo administrar lo que no nos pertenece en esencia, pero que nos ha sido confiado para desplegar su fecundidad. Esta comprensión de la libertad se vuelve profundamente espiritual. Es la libertad que brota del amor, que se ejerce desde la madurez, que se afianza en la responsabilidad. El siervo que actúa con diligencia demuestra que la verdadera libertad está en atreverse
a hacer crecer lo que se ha recibido. Mientras que quien esconde la mina muestra una libertad aparente. Una decisión basada en el temor, que termina anulando su propio valor interior. La reflexión nos invita a ver cómo usamos nuestra libertad. Si la convertimos en un espacio de crecimiento o en un refugio de inseguridades. La interioridad como lugar donde la misión germina. El espacio donde se decide el uso de la mina no es externo, sino interior. Cada siervo tuvo que interpretar la intención del Señor desde su propia mirada, desde su propia comprensión. Por eso, el relato nos pone frente a la importancia de cultivar la interioridad. Una vida espiritual pobre o descuidada fácilmente distorsiona el rostro de Dios, proyectando en él nuestras propias inseguridades. Cuando la interioridad está iluminada por la confianza, por la escucha, por la apertura, los dones se perciben como oportunidades y no como cargas. En cambio, cuando la interioridad está gobernada por miedos, por juicios anticipados, por rigideces, cualquier responsabilidad se percibe como una amenaza. La parábola entonces invita a trabajar en el corazón, a cuidarlo, a permitir que en él brote la luz que permite interpretar correctamente las misiones que se nos confían. El crecimiento silencioso de los dones que se entregan. Un elemento profundo del pasaje es la discreción con la que crecen los frutos. La narración no describe el proceso detallado. No muestra estrategias de comercio ni técnicas de negociación. Simplemente revela que los dones crecieron en manos de quienes los pusieron en movimiento. Esto sugiere que el crecimiento espiritual es silencioso y muchas veces invisible mientras ocurre. Lo esencial es que el don no se quede inmóvil. Una palabra de consuelo. Una obra de misericordia, un gesto de paciencia. Un acto de justicia, un tiempo ofrecido, una escucha sincera. Un trabajo humilde, todo eso tiene un poder de multiplicación que no depende de nuestra capacidad de controlar resultados, sino de nuestra disposición a entregarlo. El pasaje invita a confiar en la fuerza secreta del bien. Cuando se hace el bien desde la fidelidad y la humildad, el bien se multiplica aunque nadie lo vea o lo reconozca de inmediato. El regreso del Señor como revelación del sentido de la historia. La vuelta del Señor no es un episodio aislado. Es la luz final que interpreta toda la historia. Su regreso viene a mostrar que ninguna acción, buena o mala, queda sin sentido. Todo encuentra su lugar en el desenlace. Quienes vivieron confiando. Quienes se atrevieron a trabajar con los dones. Experimentan la confirmación de que el camino que tomaron era el correcto. Quienes vivieron paralizados, encerrados en sus temores o en su rechazo, descubren que la vida misma quedó sin fruto, porque se mantuvo fuera del dinamismo de la gracia. Este momento de revelación no debe ser comprendido como una escena de miedo, sino como una escena de verdad. La vida humana, con todos sus matices, encontrará un día la claridad total que permitirá ver que fue fecundo y que fue estéril. Esta perspectiva escatológica no pretende atemorizar, sino despertar conciencia. Lo que hacemos ahora tiene un valor que se inscribe en la eternidad. La alegría como signo de la comunión cumplida. Los siervos diligentes son invitados a compartir la alegría de su Señor. Esta alegría no es un premio externo, sino la culminación natural de la unión
entre quien confía y quien responde a la confianza. La alegría es signo de comunión. Revela que la misión no era simplemente una prueba, sino un camino de acercamiento entre el Señor y sus siervos. La alegría no proviene de la cantidad de minas multiplicadas, sino del hecho de haber comprendido la lógica interior de su Señor. En la vida espiritual, la alegría es prueba de que el corazón está alineado con la voluntad divina. No se trata de una alegría superficial o pasajera, sino de una plenitud serena, profunda, estable. Esta alegría es la que experimentan quienes no se reservan para sí mismos, quienes entregan para que otros vivan, quienes multiplican la bondad aunque el mundo no lo valore. La parábola invita a entrar en esa alegría, a prepararnos desde ahora para ella, a descubrirla en cada gesto de fidelidad. La severidad dirigida al siervo infecundo como pedagogía de amor. La dureza del juicio sobre el siervo que no produjo. Nada ha sido motivo de reflexión durante siglos. Sin embargo, esa severidad no debe interpretarse como crueldad, sino como claridad pedagógica. El relato quiere que el lector comprenda que la pasividad tiene consecuencias. No se puede recibir un don y neutralizarlo, sin que eso afecte la historia personal. La severidad es, en realidad, una forma de subrayar la dignidad de la misión que se nos ha confiado. Se nos trata como adultos espirituales a quienes se les entrega algo valioso. No se nos infantiliza. Se nos da la capacidad de decidir y, por tanto, también la responsabilidad de asumir las consecuencias. Esta severidad, vista desde dentro, es amor exigente. Y un amor que exige es un amor que cree que somos capaces de más. La lectura comunitaria del rechazo expresado por los ciudadanos. La parábola incluye un grupo que rechaza al Señor que será coronado. Este detalle, aunque breve, ofrece una dimensión sociológica y espiritual a la vez. No todos aceptan la presencia del que viene a reinar. El rechazo revela la resistencia humana a la autoridad, que no se impone por fuerza, sino que se presenta como invitación. En un nivel más profundo, esta imagen recuerda que hay corazones que se cierran voluntariamente a la acción transformadora de Dios. No se trata de personas que nunca recibieron nada, sino de personas que, aun recibiendo, deciden no querer. El misterio de la libertad humana aparece aquí en toda su fuerza. Existe la posibilidad de decir no. Y ese no marca profundamente la vida comunitaria. La parábola invita a la comunidad creyente a reconocer la importancia de la apertura, la escucha y la conversión permanente. La urgencia espiritual de aprovechar el tiempo presente. Toda la parábola está atravesada por una dimensión temporal. Hay un tiempo de entrega, un tiempo de trabajo y un tiempo de retorno. Esta estructura invita a reflexionar sobre el valor del tiempo que actualmente vivimos. Este tiempo no es un simple intervalo vacío, sino un espacio cargado de sentido. Cada día contiene posibilidades de fecundidad, de crecimiento, de servicio. Cada decisión puede sembrar algo que tendrá repercusión eterna. La parábola invita a tomar conciencia de que no estamos en un paréntesis vacío, sino en el momento decisivo donde se define la orientación de la vida. Aprovechar el tiempo no es correr desesperadamente,
sino vivir con profundidad, con fidelidad, con atención a lo que el Espíritu inspira. La mirada final hacia el corazón humano. El centro de la parábola no es la economía, ni la política, ni el éxito visible. El centro es el corazón humano. Allí se decide todo, la interpretación del don, la respuesta ante la responsabilidad, la reacción frente al miedo, la creatividad ante la misión, la apertura o el rechazo. El corazón es el lugar donde la libertad se encuentra con la gracia. La reflexión del pasaje quiere que cada lector examine su propio interior y descubra qué imagen está configurando su relación con Dios. Si el corazón vive desde la confianza, se atreverá a multiplicar la vida. Si vive desde el temor, se encerrará. Si vive desde el amor, irradiará fecundidad. Si vive desde la desconfianza, se marchitará. Esta parábola es un llamado a mirar el corazón con sinceridad y a pedir que sea transformado para poder responder con plenitud al don recibido. La transformación que nace del riesgo interior. Jesús muestra que el crecimiento espiritual exige un movimiento decidido hacia adelante. Un paso que rompe la comodidad y transforma la propia historia. Nada florece en un corazón que se niega a salir de sí mismo. Y por eso el Maestro invita a arriesgarse. A confiar en que el don recibido tiene fuerza suficiente para multiplicarse si se lo coloca en acción. La verdadera transformación no ocurre cuando todo está garantizado, sino cuando se camina con fe en medio de la incertidumbre. El discípulo aprende que crecer implica atravesar temores, superar límites y enfrentar las sombras internas que impiden avanzar. La diferencia entre conservar y fecundar. Hay quienes gastan su vida tratando de no perder nada, cuidando cada paso como si la existencia fuera un terreno lleno de amenazas. Y están quienes deciden fecundar, quienes entregan esfuerzos, tiempo y corazón para permitir que algo más grande nazca. Jesús revela que conservar por miedo no es sinónimo de prudencia, sino un modo escondido de renunciar a la vida plena. Fecundar, en cambio, implica poner en movimiento lo que se ha recibido, aun cuando no se tengan certezas totales sobre el resultado. La fecundidad espiritual surge de un corazón que entiende que la gracia se expande cuando se comparte, y que cada pequeño gesto de entrega abre un espacio donde el amor divino puede multiplicarse. Así se va comprendiendo que la vida alcanza su plenitud cuando se convierte en fuente para otros. La perseverancia como camino de madurez. No basta con un primer entusiasmo ni con un deseo inicial de seguir a Jesús. La perseverancia es la prueba de la solidez interior del discípulo, quien se mantiene firme en la entrega cotidiana, aun cuando los frutos no son visibles de inmediato. Demuestra que entiende la lógica profunda del reino. Jesús enseña que la madurez no se construye en un día, sino en la continuidad de gestos pequeños pero constantes, capaces de sostener el compromiso incluso cuando el cansancio o la resistencia del entorno dificultan avanzar. La perseverancia purifica las motivaciones, fortalece la voluntad y abre el corazón a un nivel mayor de confianza. Así, poco a poco, el discípulo aprende que la fidelidad transforma la existencia en un camino de plenitud. El discernimiento ante lo que se recibe. Cada don, cada talento y cada oportunidad requieren ser discernidos, comprendidos y orientados según la voluntad divina. No se trata simplemente de usar lo recibido, sino de entender en qué dirección se debe emplear para que produzca verdadera vida.
El discernimiento permite separar las intenciones egoístas de las decisiones inspiradas y conduce al discípulo a una conciencia más lúcida de su responsabilidad. Jesús enseña que lo que se nos confía nunca es un adorno ni un privilegio, sino una misión que debe reflejar el corazón del Padre. Quien discierne con sinceridad evita desperdiciar su energía en tareas sin profundidad y se dedica a aquello que realmente edifica, sabiendo que cada paso bien orientado multiplica la gracia. La invitación a superar la imagen limitada de Dios. El siervo temeroso de la parábola actúa movido por una imagen distorsionada del Señor. Una visión rígida que lo paraliza y lo encierra en la inseguridad. Jesús muestra que una comprensión equivocada de Dios puede convertirse en la raíz de muchas decisiones estériles. Cuando el discípulo ve a Dios como una presencia cercana, amorosa y confiable, encuentra fuerza para arriesgarse. Pero cuando lo percibe como una figura severa, distante o amenazante, su corazón pierde libertad y se encierra en la defensa de sí mismo. Por eso este pasaje invita a revisar la manera en que cada uno se vincula con Dios, reconociendo que la auténtica imagen divina siempre impulsa a crecer, a entregarse y a multiplicar la vida. La visión amplia del reino en construcción. El relato revela que el reino no es un acontecimiento aislado, sino un proceso que se despliega a través del compromiso de cada persona. Jesús muestra un reino que se construye con esfuerzos concretos, con decisiones diarias y con la disposición de asumir la parte que corresponde a cada uno. Esta perspectiva amplia permite entender que la espiritualidad no se limita a momentos de oración, sino que se expande a las relaciones, los proyectos, las responsabilidades y cada acción cotidiana. El discípulo descubre que el reino avanza cuando él mismo crece interiormente y se convierte en instrumento de transformación en el mundo. Así se evidencia que todo gesto consciente y amoroso deja una huella que prolonga la obra del Señor. La justicia como consecuencia del corazón transparente. El final de la parábola presenta una escena donde se revela la coherencia del maestro. Él reconoce, valora y recompensa a quien ha sido fiel. Y también pone al descubierto la negligencia de quien no quiso crecer. Más allá de las imágenes narrativas, Jesús enseña que existe una justicia espiritual que no se basa en castigos arbitrarios, sino en la verdad misma del corazón humano. Cada uno recibe según la profundidad de su entrega, porque la vida espiritual responde a la dinámica de lo que se siembra. Quien siembra confianza, valentía y servicio recoge plenitud. Quien siembra temor o indiferencia recoge vacío. Esta justicia divina no busca condenar, sino mostrar la seriedad de nuestras decisiones, para llevarnos hacia una entrega más auténtica. El acompañamiento silencioso del Señor. Aunque parezca que el Señor se ausenta, la parábola muestra que esa distancia es solo aparente. El Maestro confía, observa, sostiene desde el misterio, permitiendo que el discípulo ejerza libertades reales y crezca en autonomía espiritual. Esta presencia silenciosa no es abandono, sino una invitación a madurar. Jesús permite que cada uno despliegue su capacidad de decisión, ofreciendo un espacio donde la responsabilidad adquiere peso y sentido. En esta pedagogía divina se descubre
Un amor que no controla, sino que impulsa. Que no limita, sino que libera. Que no encierra, sino que fortalece. Para que cada persona pueda alcanzar su máximo desarrollo. El Señor acompaña incluso cuando no se siente. Porque su objetivo es formar corazones fuertes y confiables. La revelación del valor personal a través de la misión. Cada tarea encomendada revela el valor que el Señor otorga a la persona. Jesús muestra que nadie es insignificante. Que cada uno tiene un espacio concreto donde manifestar la gracia. El discípulo comprende que su vida tiene peso. Que su existencia está llamada a influir en el mundo de manera real. No se trata de grandezas externas, sino de la certeza interior de que lo que hace, lo que entrega y lo que multiplica, tiene sentido para Dios y para la historia. Esta conciencia fortalece la dignidad personal y permite caminar con una visión más amplia, comprendiendo que la misión no es una carga, sino un signo de confianza divina que invita a desplegar la propia luz. La libertad interior como clave del crecimiento. Jesús enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en disponer el corazón para responder adecuadamente a lo que ha sido confiado. La parábola revela que la libertad interior se pone a prueba cuando el amo parece ausente y cada uno queda entregado a sus propias decisiones. En ese espacio silencioso, donde no hay vigilancia inmediata ni presión externa, se manifiesta la auténtica condición del alma. La libertad madura se expresa en la capacidad de actuar con responsabilidad, sin necesidad de ser observados. Porque el compromiso nace del interior y no de la obligación. Esta enseñanza conduce al discípulo a revisar cómo emplea su libertad, si la utiliza para esconderse, o para multiplicar la vida, si la usa para excusarse, o para crecer en fidelidad. Solo quien es libre por dentro puede dar frutos abundantes y descubrir que la gracia se fortalece cuando se elige actuar desde la verdad. El dinamismo del reino frente a la inercia humana. La parábola resalta la tensión entre el dinamismo del reino y la inercia que muchas veces afecta al corazón humano. El reino avanza, se expande, impulsa, llama, exige movimiento. Pero la persona, a veces, prefiere la quietud, la comodidad y la repetición de lo conocido. Jesús confronta a ambas realidades para mostrar que el reino no puede florecer en un alma que se queda detenida. La inercia espiritual tiene un efecto corrosivo. Apaga el entusiasmo, debilita la confianza, desgasta la creatividad y produce una vida sin impacto. En cambio, cuando el corazón se abre al dinamismo del espíritu, la existencia se revitaliza, surge una energía interior que anima cada paso y la misión se vuelve una expresión natural de la fe. El discípulo comprende entonces que seguir a Jesús implica renunciar a las zonas de comodidad y abrazar un proceso permanente de renovación. La responsabilidad como expresión del amor. La responsabilidad ante lo que se ha recibido no es una carga, sino una forma concreta de amar. Jesús muestra que el siervo fiel ama al Señor, no solamente con palabras, sino con hechos que demuestran cuidado, dedicación y entrega. La responsabilidad espiritual implica reconocer que los dones no son propios, que forman parte de un plan más amplio,
y que deben dirigirse hacia la construcción de una vida más plena. Quien ama verdaderamente se compromete. Se involucra, se esfuerza incluso cuando no hay garantía de resultados visibles. Esta actitud revela que el amor auténtico se manifiesta en decisiones concretas que buscan honrar al que ha confiado en nosotros. De esta manera, la parábola invita a revisar la relación entre amor y responsabilidad, mostrando que ambos se necesitan mutuamente para producir frutos verdaderos. El silencio de Dios como oportunidad de madurez. En el relato hay un periodo en que el Señor se encuentra lejos. Un tiempo en que no interviene de forma directa. Y cada siervo debe decidir qué hacer. Ese silencio aparente simboliza las etapas de la vida espiritual en las que Dios no se muestra con evidencia, no responde inmediatamente, no ofrece señales claras. Lejos de ser abandono, ese silencio es una oportunidad para madurar, para aprender a actuar desde la convicción interior y no desde la dependencia emocional de la consolación constante. Jesús enseña que el discípulo debe aprender a caminar incluso cuando el cielo parece distante. Porque la fe auténtica se fortalece precisamente en esos momentos. Es en ese silencio donde se revela si la confianza es verdadera o si se basa únicamente en sensaciones pasajeras. El silencio de Dios, bien vivido, se convierte en una escuela de profundidad. La misión como un camino que revela el corazón. Cada acto que el siervo realiza con la mina que ha recibido revela el contenido de su corazón. El trabajo, el esfuerzo y la creatividad se convierten en una ventana hacia la identidad espiritual de cada uno. Jesús muestra que no es posible ocultar lo que uno es. La misión hace visible tanto la generosidad como la negligencia, tanto la valentía como el temor. Por eso este pasaje invita a asumir la misión, no solo como una tarea exterior, sino como un camino de autodescubrimiento, donde se ponen en juego motivaciones, heridas, deseos y límites. Quien se entrega a la misión descubrirá aspectos de sí mismo que permanecían ocultos. Encontrará fuerzas desconocidas y enfrentará fragilidades que necesitan ser transformadas. En este proceso, la misión deja de ser solo un deber y se convierte en un instrumento de crecimiento personal. El contraste entre confianza y sospecha. La parábola muestra claramente dos actitudes espirituales: la confianza y la sospecha. Los siervos fieles se acercan al Señor con confianza, seguros de que lo que Él les ha entregado puede multiplicarse y de que su trabajo será valorado. En cambio, el siervo temeroso actúa desde la sospecha, interpretando al amo como alguien exigente y duro, lo que lo paraliza y lo lleva a una actitud defensiva. Esta diferencia revela que la relación con Dios determina profundamente la manera en que se vive la fe. Quien confía crece, avanza, se arriesga y florece. Quien sospecha se encierra, se justifica, se protege y termina perdiendo incluso lo que tenía. Jesús utiliza esta imagen para enseñar que la visión que cada uno tiene de Dios moldea su vida espiritual de manera radical, por lo que es necesario purificar esa mirada para vivir con libertad. La revelación del carácter del Rey. En la figura del Señor que vuelve a pedir cuentas se descubre un Rey que valora el esfuerzo, que reconoce incluso lo pequeño, y que premia la fidelidad con generosidad.
No se presenta como un tirano, sino como alguien que celebra el crecimiento de sus siervos y les confía responsabilidades mayores. Esta descripción muestra que Dios no busca resultados grandiosos, sino corazones entregados que hagan lo mejor posible con lo que tienen. El rey se revela como alguien justo, capaz de distinguir entre la entrega sincera y la pasividad disfrazada de prudencia. Así, Jesús enseña que la justicia divina no se basa en favoritismos, sino en la verdad que cada uno ha manifestado a través de su vida. El rey recoge lo que cada corazón ha sembrado y ofrece a cada uno lo que corresponde a su fidelidad. La urgencia de actuar antes de que sea tarde. La parábola tiene un tono de advertencia, mostrando que hay un tiempo para trabajar y un tiempo para rendir cuentas. Este mensaje resalta la urgencia espiritual de actuar ahora, en el presente, sin esperar condiciones perfectas ni excusas que justifiquen la demora. Jesús invita a no postergar la conversión ni la entrega, porque la vida es limitada y cada día perdido es una oportunidad que no regresa. La urgencia no nace del miedo, sino del reconocimiento de que el camino hacia la plenitud requiere decisiones firmes antes de que el corazón se acostumbre a la inercia. Quien deja pasar el tiempo sin multiplicar la gracia termina empobreciéndose, mientras que quien actúa con prontitud descubre la alegría de una vida fecunda, la grandeza de quien sirve desde lo pequeño. Muchos esperan tareas grandes para sentirse importantes. Pero Jesús enseña que la grandeza del reino se encuentra en la capacidad de ser fiel en lo pequeño. Los siervos que recibieron una cantidad modesta demostraron su valor al multiplicarla con dedicación. Esto revela que la santidad se construye en lo cotidiano, en los gestos discretos que nadie ve, en la constancia silenciosa que transforma lo ordinario en una ofrenda. Quien es fiel en lo pequeño demuestra que su corazón está bien orientado, que su amor es auténtico y que su vocación no depende de grandezas externas. El Maestro muestra que cuando uno es confiable en lo sencillo, se le puede confiar lo extraordinario, porque la fidelidad ha moldeado ya su identidad. El reto profundo de la responsabilidad interior. En este pasaje emerge una dimensión interior que, al profundizarla, muestra cómo la responsabilidad que Dios deposita en cada persona no es un simple encargo externo, sino una tarea profundamente vinculada al movimiento del corazón, a la disposición íntima para responder con generosidad, con valentía y con una visión amplia del propósito divino. Esta responsabilidad se convierte en un espejo, donde se reflejan tanto los talentos personales como los temores que a veces paralizan. Y por eso el mensaje despliega la necesidad de confrontar aquello que impide crecer, aquello que invita a esconder lo recibido, aquello que empuja a vivir en la estrechez, en vez de en la amplitud de la confianza. La vocación de fructificar sin miedo. La vocación que el Señor entrega en esta parábola está marcada por un mandato que no obliga, sino que impulsa, que no encadena, sino que libera. Fructificar no significa simplemente multiplicar lo que se tiene, sino permitir que la vida interior se abra a un dinamismo activo, profundo y creador. Fructificar es sinónimo de permitir que la gracia corra, que la bondad se expanda,
Que la fe no permanezca inmóvil. Y que la convicción se transforme en obras palpables. Incluso cuando se experimentan fragilidades. O cuando el entorno parezca limitado. La invitación sigue en pie. Expresar lo que se es, ofrecer lo que se tiene. Avanzar sin dar permiso al miedo. Para sofocar el impulso que Dios siembra. El obstáculo de la desconfianza que ciega el corazón. Uno de los ejes más profundos del relato es la actitud del siervo que, dominado por la desconfianza, proyecta sobre el Señor sus propios temores. Y termina enterrando la oportunidad de crecer. Esta desconfianza interior tiene muchas formas en la vida diaria. Puede aparecer como inseguridad, como sensación de insuficiencia, como temor a equivocarse, como miedo a ser juzgado, o como una imagen distorsionada de Dios, que impide caminar con libertad. Por eso este pasaje no solo expone una falta de acción externa, sino un bloqueo interno que impide ver el verdadero rostro del Señor y asumir que Dios jamás entrega una misión para destruir, sino para que la persona descubra caminos que no imaginaba posibles. La dinámica del reino como espacio de crecimiento constante. El reino que Jesús anuncia no es estático ni pasivo, sino un espacio vivo donde todo crece, se transforma y se desarrolla. Cada persona forma parte de esa construcción dinámica, en la que nada se desperdicia y todo puede ser usado para el bien, si se entrega desde un corazón disponible. Este reino necesita manos que actúen, mentes que piensen, corazones que se abran, y vidas que se entreguen. No es un reino que avanza por inercia, sino por la participación consciente de quienes deciden no ser espectadores, sino protagonistas. Por eso la imagen de los siervos activos muestra lo que ocurre cuando la fe deja de ser solo una idea y se convierte en un movimiento constante hacia adelante. El secreto espiritual de hacer crecer lo pequeño. La parábola muestra que lo pequeño tiene un valor inmenso cuando se ofrece con fidelidad. A veces lo que se posee parece mínimo, insuficiente o irrelevante. Pero en las manos de alguien que actúa con dedicación y entrega, lo pequeño se transforma en una fuente de abundancia. Este principio espiritual coloca luz sobre la capacidad humana de transformar lo cotidiano en algo que supera lo previsto. Porque Dios sopla sobre los esfuerzos sinceros y los eleva. Por eso la clave no es la cantidad inicial, sino la disposición interior que acompaña cada gesto, cada iniciativa y cada paso, por pequeño que parezca. La firmeza de quien sabe esperar el retorno del Señor. El retorno del Señor en la parábola no solo simboliza un acto de juicio, sino también un momento de revelación profunda, donde cada persona descubre quién ha sido realmente durante el tiempo de espera. Aquellos que actuaron desde la confianza pueden presentarse con serenidad, porque saben que vivieron conforme a la misión recibida. Esta firmeza nace de la esperanza, de la certeza interior de que la espera no es un tiempo vacío, sino un proceso formativo que moldea el corazón y afina la visión espiritual. En esa espera se va aprendiendo a no buscar seguridad en lo inmediato, sino a mantener viva la fidelidad incluso cuando los resultados no aparecen de inmediato. El diálogo entre Dios y la libertad humana. Este pasaje pone de relieve cómo la relación entre Dios
Y la persona está profundamente entrelazada con la libertad. Dios confía, entrega, invita, impulsa, pero no obliga. Cada siervo responde según su interior. Y esa respuesta revela el grado de apertura o resistencia que tiene ante el don recibido. La libertad humana se manifiesta en la capacidad de acoger o de rechazar la oportunidad de crecer, de crear, de servir. Por eso esta parábola invita a examinar cómo se está usando la libertad. Si se convierte en una fuerza creadora que abre caminos o en un obstáculo que bloquea todo lo que podría florecer. La lección del siempre más en la vida espiritual. En la vida espiritual existe una ley profunda. A quien vive con apertura, se le concede aún más, no como un premio material, sino como una expansión interior que permite ver y comprender de manera más plena la acción del Señor. Quien se cierra, en cambio, pierde incluso lo que cree poseer. Este principio no es una amenaza, sino una revelación del funcionamiento interior del corazón humano. La apertura espiritual actúa como un cauce que se ensancha con el tiempo, permitiendo una relación más rica con Dios. Mientras que el encierro interior estrecha todo hasta que la persona ya no encuentra sentido ni dirección. La fuerza interior que se despierta cuando Dios confía. Cuando se contempla este pasaje desde una mirada profunda, aparece una verdad central. Dios no entrega dones para ser ocultados, sino para despertar en cada persona una fuerza interior, que a veces ni siquiera se reconoce. La confianza que Dios deposita no es ligera ni superficial, sino una confianza que ilumina lo que el corazón puede llegar a ser si se atreve a actuar sin miedo. Esta confianza divina despierta capacidades, revela talentos escondidos y abre caminos que parecían inalcanzables. La fe, cuando se vive activamente, deja de ser una idea y se convierte en una energía que mueve, inspira y transforma. Por eso este pasaje invita a entender que cada don es una llamada a descubrir una grandeza que ya está sembrada en lo profundo del espíritu y que solo florece cuando se asume con responsabilidad y decisión. El momento interior donde la vocación se define. La parábola muestra que llega un momento en la vida en el que la vocación se define, no por palabras, sino por la respuesta interna que cada persona da a los dones recibidos. No basta con saber que se tiene una misión. Es necesario confrontar el temor que paraliza, la apatía que adormece, la indecisión que retiene. La vocación no se fundamenta en condiciones ideales, sino en la valentía de iniciar el camino, con lo que se tiene y desde donde se está. Este pasaje revela que el verdadero punto de partida no es la cantidad de recursos, sino la profundidad de la disposición interior. Allí, en esa decisión silenciosa que ocurre dentro del alma, es donde se define si la misión será asumida con creatividad y entrega, o si será enterrada por miedo y desconfianza. El significado espiritual de la entrega del Señor. El Señor que entrega las minas no actúa como un jefe distante, sino como un guía que conoce las posibilidades de cada uno. La entrega que realiza tiene un significado espiritual profundo. Al dar una misión, comunica también la dignidad de participar en la obra divina. Esta participación no es simbólica, sino concreta, porque Dios invita.
a cada persona a influir en el mundo de manera activa. El que recibe algo del Señor no recibe un objeto, sino una oportunidad de trascender, de dejar huella, de generar vida y de expandir el reino de la bondad. La entrega de la misión es también una invitación a confiar en la propia capacidad de responder a lo que Dios ha sembrado en el corazón. El desafío del tiempo de espera y de silencio. La parábola relata un tiempo de espera mientras el Señor está ausente. Un tiempo que es profundamente simbólico. El silencio de ese periodo representa las etapas de la vida donde Dios no parece hablar, donde no se siente su presencia con claridad, donde los resultados no se ven de inmediato. Este tiempo de espera es un crisol que purifica la intención, que revela si la motivación es auténtica o si depende únicamente de estímulos externos. El desafío espiritual consiste en mantener la fidelidad en medio de la aparente ausencia, en seguir trabajando con constancia, en no permitir que el silencio se convierta en excusa para la inacción. Quien entiende el valor del tiempo interior sabe que, aunque Dios no se manifieste de forma visible, su confianza permanece y su misión sigue vigente. La diferencia entre el corazón que avanza y el que se retrae. Uno de los grandes contrastes del pasaje es la diferencia entre quienes avanzan y quien se retrae. Los primeros actúan con valentía, aún sin saber el resultado final. El segundo se encierra en sus temores, justificando su inacción con argumentos que revelan una visión distorsionada del Señor. La diferencia no está en los dones recibidos, porque todos tuvieron una oportunidad similar, sino en la actitud del corazón. Un corazón que avanza se convierte en una fuente de vida, capaz de multiplicar lo que toca. Un corazón que se retrae se convierte en un recipiente cerrado donde nada crece. Este contraste ilumina una realidad espiritual profunda. La grandeza del ser humano no depende de lo que posee, sino de cómo decide actuar con lo que le ha sido confiado. La revelación interior que surge en el encuentro con el Señor. Cuando el Señor regresa y pide cuentas, no se trata solo de un juicio, sino de un encuentro revelador, donde cada uno descubre su propia verdad interior. Ese momento simboliza las situaciones en la vida donde la persona confronta los frutos de sus decisiones, donde se ve reflejado el camino recorrido y donde se percibe con claridad si se vivió desde la confianza o desde el encierro interior. Esta revelación no pretende destruir, sino iluminar. El Señor no busca humillar, sino mostrar con transparencia aquello que contribuyó al crecimiento y aquello que bloqueó la vida. Es un momento sagrado donde la luz penetra en cada rincón del alma para mostrar lo que se construyó y lo que se dejó sin desarrollar. La justicia que emerge de la fidelidad y no de la cantidad. El pasaje enseña que la justicia del Señor no se basa en la cantidad de frutos obtenidos, sino en la fidelidad con la que se actuó. El que produjo más no es premiado por la cantidad inicial, sino por la entrega sincera que lo llevó a multiplicar lo que recibió. La justicia divina reconoce el esfuerzo auténtico, la dedicación silenciosa, la constancia, que no se rinde ante las dificultades. Dios no compara a sus hijos entre sí, sino que mira el corazón con el que cada uno respondió a su llamada. Por eso este pasaje recuerda que la fidelidad, cuando se vive de manera perseverante,
Se convierte en un puente hacia nuevas responsabilidades, nuevas bendiciones y nuevas posibilidades de crecimiento espiritual. La tristeza del don enterrado y la vida no vivida. El siervo que entierra la mina representa la tristeza profunda de una vida que nunca se atrevió a desplegar su potencial, de una existencia marcada por la renuncia a crecer y por el miedo a arriesgarse. Su historia es una advertencia sobre el peligro de convertir la fe en una serie de prácticas externas sin fruto, de reducir la relación con Dios a una idea que nunca se encarna en la realidad. Enterrar la mina es enterrar la propia vocación. Es renunciar a la creatividad espiritual que el Señor deposita en cada persona. Esta imagen muestra cómo el miedo puede sofocar la vida y llevar a la pérdida de aquello que podría haber sido un camino de plenitud. El peso interior de la omisión. La omisión del siervo que enterró la mina refleja una realidad dolorosa. No solo se pierde lo que no se usa, sino que la omisión deja una marca profunda en el espíritu. Esta omisión es el resultado de un corazón que se dejó dominar por el miedo, que renunció a la creatividad y que prefirió la seguridad aparente de no actuar, en lugar de la fecundidad arriesgada del esfuerzo. El pasaje revela que la omisión tiene consecuencias espirituales, porque bloquea el flujo del bien que podría haberse desplegado a través de la vida. Esta enseñanza invita a examinar las áreas de la existencia donde la pasividad ha ganado terreno, donde se han dejado enterrados talentos que podrían haber sido fuente de bendición para muchos. La verdad del amor divino que no se impone. A lo largo del pasaje, se muestra que Dios no obliga a nadie a fructificar. Él entrega, confía, espera. Acompaña en silencio, pero nunca fuerza. Esta libertad concedida es un acto de amor inmenso, porque respeta el ritmo, la decisión y la profundidad de cada persona. Sin embargo, este amor también implica una responsabilidad. Cuanto más se recibe, más se puede aportar. La libertad es un don precioso que puede convertirse en una puerta hacia la plenitud o en una barrera que encierra lo mejor de uno mismo. El amor de Dios se revela como una invitación constante a crecer, a ofrecer, a multiplicar, pero sin nunca anular la capacidad de elegir. Al contemplar en profundidad este pasaje de Lucas, emerge una verdad luminosa que se convierte en el eje de toda la reflexión. Dios confía más en la persona de lo que la propia persona confía en sí misma. Él entrega dones, oportunidades, caminos y misiones no para poner a prueba, sino para revelar la grandeza que ha sembrado en lo más íntimo del corazón humano. Cada talento, cada capacidad, cada inclinación al bien es una invitación silenciosa, pero constante a multiplicar la vida, a expandir la luz, a transformar la realidad, desde la fuerza interior que proviene de su amor. Esta parábola enseña que la fe auténtica no se encierra en temores, ni se reduce a una pasividad estéril. La fe verdadera actúa, se mueve, arriesga, crea, se compromete y se convierte en un cauce donde la gracia de Dios puede fluir libremente. Quien vive desde la confianza descubre que cada paso, incluso el más pequeño, tiene valor y repercusión en el reino. Quien se deja dominar por el miedo termina paralizado, encerrando en la tierra lo que pudo haber sido fuente de abundancia.
Por eso este pasaje resuena como un despertador espiritual que recuerda que la vida se despliega cuando se asume la responsabilidad con valentía y cuando se deja que el Espíritu se abra a la acción divina. La misión que Dios confía no es pesada ni inalcanzable. Es una extensión de su amor. Es una oportunidad para descubrir quién se es realmente, para crecer en madurez espiritual, para abrir espacios donde la esperanza pueda florecer. Dios no exige resultados ideales. Pide fidelidad, apertura y un corazón dispuesto. La fecundidad no nace del talento en sí, sino del acto de entregarlo con confianza, con humildad y con una disposición constante a dejarse guiar. Este pasaje también revela que el Señor vuelve, no para condenar, sino para iluminar. Su retorno simboliza el momento en el que la vida muestra con claridad el fruto de nuestras decisiones. Ese encuentro es un espejo de verdad, donde el alma contempla con honestidad todo lo que dejó crecer y aquello que dejó morir. Es un momento que no debe temerse, sino esperarse con serenidad. Porque quien ha vivido desde la confianza se encuentra con un Señor que siempre busca elevar, fortalecer y expandir lo bueno. Por eso este pasaje se convierte en un llamado a despertar, a romper con la inercia espiritual, a no permitir que el miedo se convierta en dueño de la misión. Invita a vivir con responsabilidad, con valentía, con creatividad y con un corazón dispuesto a multiplicar lo que recibió. El alma se ensancha cuando se entrega. Se apaga cuando se esconde. Y Dios, que nunca deja de confiar, sigue esperando que cada persona transforme sus dones en un cauce de gracia para el mundo. En última instancia, esta parábola es una invitación permanente a despertar la potencia del alma, a no ocultar lo que Dios ha puesto, a no dejar que las circunstancias o los temores limiten la grandeza que ya está sembrada. Es un llamado a vivir con intensidad, a multiplicar el bien, a abrir caminos de luz, a confiar en que cada esfuerzo, cada gesto de amor, cada acto de valentía se convierte en parte de la gran obra que Dios realiza en el mundo. La conclusión profunda es esta: la vida se vuelve plena cuando se vive en movimiento, en confianza, en entrega y en fidelidad. Dios ha puesto en cada persona un tesoro, y el verdadero propósito de la existencia es permitir que ese tesoro se convierta en una fuente abundante de luz para uno mismo y para todos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.